En mi ciudad todavía sobreviven esos mercados improvisados, donde se venden películas pirata en discos mal grabados. Los sábados por la tarde, entre el olor a fritanga, los puestos de ropa usada y los gritos de los vendedores, siempre se abre un pasillo estrecho lleno de mantas azules en el suelo, donde se apilan cajas de plástico con carátulas impresas en papel barato. Son lugares donde uno encuentra de todo. Series incompletas, caricaturas mal traducidas, películas con subtítulos deformes, y a veces compilaciones extrañas que no aparecen en ningún catálogo. Fue ahí donde lo encontré. El disco no tenía portada llamativa, ni siquiera un nombre. Solo un fondo azul pálido, casi desteñido, con la palabra escrita a mano con plumón negro. Gumball. No había numeración de temporada, ni fecha, ni nada que diera una pista sobre qué contenía. El plástico estaba rayado y con manchas secas, como si alguien lo hubiera manipulado demasiado. El vendedor, un hombre de rostro apagado y manos nerviosas, lo colocó sobre la pila de caricaturas cuando le pregunté por cosas raras. Ese no lo vendo mucho. Me dijo sin mirarme a los ojos. Son episodios que nunca pasaron en la tele. Está incompleto, pero si lo quiere, lléveselo. Me pareció extraño. Conozco las típicas historias de episodios perdidos, esas leyendas de internet donde todo resulta ser inventado. Pero la curiosidad me ganó. Pagué unas monedas y me guardé el disco. Cuando llegué a casa lo revisé. El archivo era un simple video en formato AVI, sin menú, sin capítulos. Solo un título en la carpeta. Elmore Lost AVI. Lo abrí sin muchas expectativas, esperando encontrar algún montaje de un fan aburrido. La pantalla comenzó en negro, pero no era el clásico inicio de Cartoon Network. No había logo, no había música alegre. Tras unos segundos, apareció un clip de animación en flash, muy distinto al estilo habitual de la serie. Era más áspero, con colores saturados y bordes irregulares, como si hubiera sido dibujado deprisa. La primera imagen mostraba la casa de los Watterson, pero no había sol ni cielo. Todo estaba cubierto por un filtro gris opaco, como si fuera una tarde lluviosa, aunque no caía una sola gota. El silencio era tan pesado que me obligó a subir el volumen, pensando que el archivo estaba mal. Entonces comenzó. Gumball aparecía sentado en el sofá de la sala, mirando al frente, inmóvil. No había risas, ni música, ni diálogo. Solo lo mostraban en una toma estática que duró demasiado. Podía escucharse un zumbido bajo, como estática de televisión antigua. Su piel azul se veía extrañamente opaca, como manchada de ceniza. De pronto, la cámara se movió lentamente hacia la cocina. Darwin estaba allí, también sentado, pero su expresión no era caricaturesca ni simpática. Tenía los ojos muy abiertos, sin parpadear, y una mueca torcida que no correspondía con el diseño habitual del personaje. Su cabeza vibraba levemente, como si la animación estuviera rota. Me puse incómodo, porque parecía más un error de edición que una broma intencional. Sin embargo, lo que más me perturbó fue el ambiente. Esa ausencia absoluta de sonido, esa quietud falsa que no se veía en ningún episodio de Gumball. La escena cambió de repente, como si alguien hubiera cortado el archivo. Ahora se veía un aula de la escuela de Elmore, pero estaba vacía. No había niños, ni maestros, ni ruidos de pasillos. Las sillas estaban desordenadas, y en una de las paredes había una sombra alargada, que no correspondía a nada visible. En el pizarrón estaba escrito, con tiza blanca mal borrada. No era un episodio. Me quedé helado. Pausé el video y retrocedí, pensando que quizá era un montaje. Pero la frase seguía ahí. Era demasiado clara para ser casualidad. Lo peor vino después. Cuando reanudé, la cámara enfocó a Anaïs, pero no como la recordaba. Sus ojos estaban dibujados con círculos negros irregulares, como manchas de tinta. Caminaba por el aula en silencio, mientras su voz sonaba distorsionada, metálica, repitiendo una frase que apenas pude descifrar. Lo grabaron. Lo grabaron. Lo grabaron. La animación se veía cada vez más torcida, como si hubieran forzado el software de Flash. Las líneas parpadeaban, los colores se mezclaban. El rostro de Anaïs se acercaba demasiado a la pantalla, hasta que los píxeles formaban manchas casi irreconocibles. De pronto, se cortó a otra toma. Una grabación de cámara real, de muy baja calidad, donde se veía un vecindario cualquiera, de noche.
Era una calle mal iluminada, con casas de concreto pintadas en tonos apagados. Alguien filmaba desde un automóvil estacionado. Se escuchaban pasos apresurados y una voz masculina respirando fuerte, como si estuviera nervioso. No había nada de caricatura en esa escena. Era un fragmento real. El clip duró apenas 20 segundos, pero lo suficiente para darme cuenta de lo que estaba viendo. Una silueta pequeña, que parecía un niño, cruzaba la calle y desaparecía detrás de un muro. La cámara la seguía, pero luego se cortó de golpe. El video volvió a la animación. Gumball estaba ahora en la misma calle, con la misma sombra detrás. La diferencia es que aquí sí había un detalle más. En el suelo, casi oculto entre las sombras, podía verse una mancha oscura que se expandía lentamente. Era sangre. No sabía si reírme por lo absurdo o apagar la computadora de inmediato. El estilo forzado en Flash, la mezcla con escenas reales y esa atmósfera sofocante, daban la sensación de que el archivo no era un simple montaje. Algo me decía que estaba viendo un registro de algo que no debía existir. Apagué el video por unos segundos, pero mi curiosidad me traicionó. Lo volví a abrir, decidido a llegar hasta el final. Lo que no sabía era que aún faltaba lo peor. Cuando retomé el archivo, la animación ya no mostraba a Gumball ni a Darwin. La cámara estaba fija frente a la escuela de Elmore, pero las paredes estaban cubiertas de manchas negras que parecían humedad o quemaduras. El logo de la escuela estaba incompleto, y las letras titilaban como si fueran editadas con prisas. Había un zumbido constante en el audio, como un viejo televisor mal sintonizado. Era tan fuerte que bajé el volumen, pero el ruido seguía siendo insoportable, casi vibraba en mis oídos. De repente, la puerta de la escuela se abrió lentamente, y apareció Anais. Caminaba hacia la cámara con un paso extraño, casi rígido, y su silueta se desfiguraba con cada fotograma, como si la animación estuviera corrupta o rota. Cuando estuvo lo bastante cerca, dijo con la misma voz metálica: "No es ficción". El video se cortó de golpe y mostró otra secuencia real. El mismo vecindario nocturno de antes. Esta vez la cámara enfocaba a un callejón oscuro. En el fondo se distinguía un automóvil estacionado, con la puerta trasera abierta. Alguien discutía en voz baja, aunque las palabras eran apenas audibles. Se escuchaba un grito breve, ahogado, como si alguien hubiera intentado llamar la atención y lo hubieran silenciado de inmediato. No se veía mucho más, pero lo suficiente para sentir escalofríos. La silueta del niño que antes había corrido por la calle ya no estaba. El archivo regresó a la caricatura. Gumball estaba en la habitación que compartía con Darwin, pero el diseño se veía incompleto. Las paredes eran solo bloques grises, y la cama parecía un rectángulo mal renderizado. Darwin estaba sentado en el suelo, con los brazos caídos. Tenía la boca abierta, pero no hablaba. De su garganta salía un sonido grave, irregular, parecido a un zumbido eléctrico. La cámara se acercaba demasiado a su rostro. Los dientes estaban dibujados con líneas negras gruesas, y los ojos ya no eran blancos, sino un vacío oscuro. Lo más perturbador vino después. Una voz en off, masculina, distinta de la serie, narró en un tono bajo, casi susurrado. Esto pasó en Elmore, en 2011. Pero nadie lo transmitió. Nadie lo admitió. Solo quedó aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé otra vez la duración del archivo. Aún quedaban más de 10 minutos. La animación cambió de escena una vez más. Ahora era un pasillo de la escuela, completamente vacío. Las paredes estaban cubiertas con manchas rojas pixeladas, mal dibujadas, que claramente pretendían ser sangre. La cámara se desplazaba lentamente, como si alguien caminara grabando. En el suelo había objetos que reconocí de la serie. La mochila de Gumball, un cuaderno con el dibujo de Anais, una gorra similar a la de Darwin. Todo estaba esparcido, manchado, como si alguien lo hubiera tirado a propósito. Lo extraño es que, de fondo, se escuchaban sonidos no animados, reales. Un portazo metálico, pasos rápidos, y luego un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Por un momento pensé que el archivo estaba mezclando vídeos corruptos de distintas fuentes, pero la sincronización era demasiado precisa. La caricatura mostraba el pasillo vacío al mismo tiempo que el audio real sugería que alguien estaba corriendo y forcejeando en ese mismo lugar.
La cámara se detuvo frente a una puerta cerrada. En la madera, torpemente animada, aparecía escrita una fecha. 12:06:11. No parecía un detalle cualquiera. El video volvió a la escena real. Esta vez mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por un foco amarillo. La imagen estaba borrosa, pero se notaban dos figuras moviéndose. Una era claramente un adulto, la otra era pequeña, como un niño. No se distinguían rostros. Solo un forcejeo rápido, seguido de un grito breve que se apagó de golpe. La cámara se movió de forma brusca y la grabación se cortó. Lo que siguió me dejó helado. La animación mostró a la familia Watterson reunida en la sala, pero no eran los personajes de siempre. El estilo Flash los hacía ver casi humanos, con proporciones extrañas y rostros demasiado detallados. Parecían parodias deformes de sí mismos. Nadie hablaba. Solo se miraban entre ellos, con ojos vacíos. En el centro de la mesa había un objeto rectangular envuelto en tela oscura, con manchas rojas en las esquinas. La cámara lo enfocó lentamente, mientras se escuchaba un sonido de respiración, pero no de caricatura. Era alguien real, jadeando detrás del micrófono. Darwin giró la cabeza hacia la pantalla, como si mirara directamente a quien veía el episodio. Con voz distorsionada dijo: "Esto no es un show. Esto lo escondieron aquí". La pantalla se puso negra por unos segundos, pero el audio siguió. Se escuchaban pasos arrastrándose y un llanto débil, como el de un niño. Luego, un golpe seco, y silencio. El archivo continuó con estática por casi un minuto entero. Yo ya tenía la mano en el mouse, listo para cerrarlo. Pero justo cuando iba a hacerlo, la imagen volvió, mostrando una última escena. El exterior de la casa de los Watterson, en el mismo estilo Flash deteriorado. En el cielo había una frase escrita en letras rojas pixeladas. "Si sabes lo que pasó, no lo busques". Sentí la garganta seca. Detuve el video y me quedé mirando a la pantalla en negro, sin saber qué hacer. La duración marcaba aún 5 minutos más, pero no me atreví a continuar esa noche. Apagué la computadora. Sin embargo, lo que vi después al revisar el disco me hizo entender que había cometido un error al comprarlo. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el zumbido de la grabación y veía los ojos vacíos de Darwin mirándome desde la pantalla. Quise convencerme de que era un montaje, una broma macabra hecha con mala calidad, pero había algo que me impedía olvidarlo. La fecha que aparecía en la puerta del pasillo animado. 12:06:11. Esa marca no parecía un simple detalle. Era demasiado específica. A la mañana siguiente, encendí de nuevo la computadora y revisé el disco. Había un segundo archivo, mucho más pequeño, que no había notado antes. Se llamaba simplemente Notas. TXT. Lo abrí con cuidado. El documento contenía apenas unas líneas, escritas con mayúsculas mal formadas. El capítulo no era parte de CN. Lo mezclaron con material que nunca debí grabar. Si llegaste hasta aquí, no sigas. 12:06:11. El niño de Elmore. El corazón me dio un vuelco. El niño de Elmore. Era como una referencia directa al lugar ficticio de la caricatura, pero también sonaba demasiado literal. ¿Podría haber pasado algo en un lugar real con ese nombre? Busqué en internet. Elmore es, en efecto, un nombre común en Estados Unidos. Pueblos pequeños, casi invisibles en el mapa. Tras unos minutos, encontré algo que me dejó helado. En un periódico digital viejo, aparecía una nota fechada precisamente el 12 de junio de 2011. El titular era breve. Niño desaparece en vecindario de Elmore. La policía no tiene pistas. Abrí la noticia con la garganta seca. Era un caso real. Un niño de 9 años había sido reportado desaparecido después de salir de su casa en la noche. La nota mencionaba que fue visto por última vez cruzando una calle rumbo a un parque cercano. Nunca regresó. La fotografía en la noticia era borrosa, tomada con un celular antiguo. Pero lo reconocí al instante. Era la misma silueta que aparecía en el fragmento real del episodio. El niño que cruzaba la calle y se perdía detrás de un muro. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Era posible que alguien hubiera tomado imágenes de ese caso y las hubiera mezclado con animaciones falsas de Gumball. ¿Con qué propósito?
Decidí continuar el video donde lo había dejado. La pantalla negra se interrumpió con un clip en flash, mostrando ahora un mapa rudimentario del vecindario, dibujado como si fuera parte de la caricatura. Pero lo inquietante era que coincidía con las fotos de la nota periodística. La misma calle, el mismo parque, incluso el muro donde desaparecía la silueta. El puntero animado señalaba una zona marcada con un círculo rojo. La cámara se acercaba lentamente, mientras el zumbido en el audio se intensificaba, hasta que el ruido se volvió insoportable. Entonces, sin transición, apareció otra secuencia real. Era un sótano. El video estaba grabado con la misma mala calidad, como de un celular barato. En la esquina se veía una bicicleta infantil tirada en el suelo, y sobre la pared, con tiza blanca, estaba escrito el nombre. Adam. Volví a la noticia. El artículo mencionaba el nombre del niño desaparecido. Adam. Mi estómago se revolvió. El clip no mostraba nada más, salvo esa bicicleta y la pared. Duró apenas 15 segundos, pero fueron suficientes para sentir que aquello no podía ser una simple coincidencia. La animación retomó la escena. Ahora era Gumball quien aparecía en el sótano, sentado junto a la bicicleta, con la cabeza gacha. No se movía, ni hablaba. Solo respiraba de forma irregular. La cámara permaneció fija demasiado tiempo, hasta que por fin levantó el rostro. Su boca se abrió lentamente, y con una voz profunda, distorsionada, pronunció una frase que aún recuerdo palabra por palabra. Esto pasó aquí, pero nadie quiso verlo. Después de eso, la pantalla se volvió estática, como si el archivo hubiera terminado. Sin embargo, el contador aún marcaba 2 minutos restantes. Durante ese lapso no hubo imagen, solo un audio bajo, mal grabado, en el que se escuchaban sollozos y una respiración agitada. No era un llanto caricaturesco ni editado. Sonaba real, demasiado real. Me quedé congelado frente a la computadora, incapaz de cerrar el archivo. La pantalla volvió a encenderse con una última toma. Un texto blanco sobre fondo negro. Ya sabes qué ocurrió. El capítulo fue el archivo. El archivo terminó ahí. No pude evitar sentir que había visto algo que no debía. Algo que mezclaba ficción con un hecho real. Y lo peor es que, aunque todo parecía imposible, la coincidencia con la fecha y la noticia era demasiado precisa. El disco azul no podía ser un simple error de edición. Alguien había usado el increíble mundo de Gumball como disfraz para esconder un registro real. Y yo, por curiosidad, lo había encontrado. Durante varios días intenté convencerme de que lo que había visto era falso. Un montaje, una edición enferma hecha por algún fanático morboso con mucho tiempo libre. Pero no podía dejar de pensar en la coincidencia. La fecha, el nombre del niño, la bicicleta en el sótano. Todo estaba demasiado bien entrelazado. Intenté buscar más información sobre el caso de Adam R. No encontré mucho. Solo un par de artículos antiguos, todos breves, todos sin resolver. La policía nunca halló al niño, y con el tiempo el caso fue archivado como desaparición sin pistas. Era como si nadie quisiera hablar más de ello. Pero lo que más me inquietó fue que, en foros de internet muy antiguos, encontré menciones vagas sobre un episodio raro de Gumball que circulaba en discos pirata. Los mensajes estaban fechados entre 2012 y 2013, y casi todos habían sido borrados. Solo quedaban fragmentos. Algunos usuarios decían haber visto escenas en Flash que no correspondían al estilo original de la serie. Otros afirmaban que el archivo incluía vídeos que no eran caricatura. Nadie parecía tener el archivo completo. Yo lo tenía en mis manos. Decidí volver a reproducirlo una última vez. El archivo principal seguía igual, pero noté algo que antes se me había escapado. Al final del todo, en los últimos segundos, aparecía una carpeta emergente en la pantalla, como si alguien hubiera grabado la sesión de su propia computadora. Dentro de la carpeta se veía el archivo del episodio, junto a otros vídeos con nombres incompletos. El More 2 AVI, Testimonios MP4, Niño 3 MOV. Pero lo más perturbador era el cursor. La flecha se movía sola, como si alguien la hubiera capturado en la grabación. Seleccionaba los archivos uno por uno, y los eliminaba. El último que quedaba era el que yo estaba viendo. El More Lost AVI. La pantalla se volvió negra. Luego, con una tipografía blanca y fría, apareció un texto final.
Si este archivo llegó a ti, significa que no todo fue borrado. Adam existió. Nadie quiso hablar de ello. No lo transmitieron. Lo escondieron. El archivo terminó ahí, definitivamente. Me quedé mirando el monitor apagado, en completo silencio. El disco azul seguía sobre la mesa, con su etiqueta hecha a mano. Sentí una repulsión enorme hacia él, pero no me atreví a tirarlo. Parte de mí temía que, de algún modo, alguien me estuviera observando, esperando a ver qué haría. Al final lo guardé en una caja, lejos, en un armario donde no pudiera verlo. Con el tiempo, empecé a notar algo inquietante. Cada tanto, en páginas oscuras de internet, aparece gente preguntando por el episodio azul de Gumball. Algunos dicen haberlo visto, otros ofrecen fragmentos cortos subidos en baja calidad. Pero nadie parece tener la versión completa. Nadie, excepto yo. Lo que más me aterra no es haberlo visto, ni saber que alguien mezcló caricatura con grabaciones reales para esconder un crimen. Lo que me aterra es pensar en la posibilidad de que ese archivo siga circulando, replicándose en discos pirata, escondiéndose en rincones de internet, esperando a que alguien curioso lo vuelva a abrir. Y si alguna vez, en un mercado o en un foro perdido, encuentras un disco sin portada, solo con la palabra Gumball escrita a mano sobre un fondo azul. No lo pongas en tu computadora. No intentes verlo. Yo ya lo hice, y ahora sé lo suficiente como para asegurarte una cosa. Ese episodio existe. Y no es ficción. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...